Hola, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, dime de dónde eres. Deja un comentario sobre lo que quieres que cubra en las historias. Y, lo más importante, suscríbete para ayudarme a crecer. Y ahora comencemos. La lluvia caía implacable sobre las calles de la Ciudad de México aquella tarde de noviembre. Lucía Hernández se apresuró a limpiar una mesa recién desocupada mientras echaba un vistazo al viejo reloj de pared. Eran las 7:30 y aún le quedaba 1 hora y media más de turno en La Esquina, un pequeño restaurante familiar en un barrio obrero al sur de la ciudad. Lucía. «Mesa 5», gritó don Manuel, el dueño del local, un hombre de 60 años con bigote canoso y ceño perpetuamente fruncido. «Ya voy, don Manuel», respondió ella, apresurándose a tomar su libreta y un lápiz mordisqueado. Sus manos estaban agrietadas por el detergente barato y las largas horas limpiando mesas. Su uniforme, aunque limpio, mostraba señales de haber sido remendado varias veces. Sin embargo, había algo en Lucía que ninguna dificultad había logrado arrebatarle. El brillo esperanzador de sus ojos verdes, herencia de una abuela española a quien nunca conoció. Con 23 años recién cumplidos, Lucía cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que se había ensañado con ella desde pequeña. Huérfana desde los 12, cuando un accidente se llevó a sus padres, había crecido bajo el cuidado de una tía que apenas podía mantener a sus propios hijos. Ahora vivía sola en un cuarto de azotea que se inundaba cada vez que llovía fuerte, como aquella noche. Mientras se acercaba a la mesa 5, Lucía compuso su mejor sonrisa profesional, esa que ocultaba el cansancio y las preocupaciones. «Buenas noches, ¿puedo tomar su orden?», preguntó automáticamente sin mirar al cliente todavía. «Buenas noches», respondió una voz masculina, profunda y educada, que la hizo levantar la vista. Frente a ella estaba un hombre de 36 años, vestido con una sencilla camisa azul y pantalones oscuros. No había nada especialmente llamativo en él. No llevaba reloj lujoso ni traje caro. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado por el viento y tenía una barba de 2 días. Sin embargo, algo en sus ojos oscuros y tranquilos captó inmediatamente la atención de Lucía. «¿Me recomienda algo? Es mi primera vez aquí», dijo él con una sonrisa amable. Lucía parpadeó saliendo de su momentáneo trance. «Los chilaquiles verdes son la especialidad de la casa y el café de olla es el mejor del barrio», respondió ella, permitiéndose una sonrisa genuina por primera vez en el día. «Entonces eso será», asintió él. «Confío en tu criterio». Mientras Lucía se alejaba hacia la cocina, no notó cómo los ojos del hombre la seguían con interés. Tampoco podía imaginar que aquel cliente aparentemente común era Alejandro Monteverde, uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo y de varias empresas tecnológicas. Un hombre cuya fortuna se calculaba en cientos de millones de pesos. Alejandro había salido esa noche a caminar solo, algo que hacía con frecuencia para escapar del mundo artificial en el que vivía rodeado de aduladores y oportunistas. Una repentina tormenta lo había obligado a refugiarse en el primer lugar que encontró abierto, La Esquina. Mientras observaba a la joven garzonete moverse eficientemente entre las mesas, atendiendo a los demás clientes con la misma amabilidad profesional que le había mostrado a él, Alejandro se sintió intrigado. Había algo en la dignidad con la que esa mujer de ojos verdes llevaba su evidente pobreza, que contrastaba profundamente con las personas superficiales que normalmente lo rodeaban. Cuando Lucía regresó con su pedido, Alejandro notó un pequeño detalle, un curita en su dedo índice. «¿Te lastimaste?», preguntó con genuina preocupación, señalando su mano. Lucía pareció sorprendida por la pregunta. La mayoría de los clientes apenas la miraban cuando les servía. «No es nada», respondió, ligeramente avergonzada. «Un pequeño corte preparando verduras. Deberías tener cuidado», dijo él y luego añadió. «Por cierto, me llamo Alejandro». «Lucía», respondió ella automáticamente, para luego sonrojarse al darse cuenta de que su gafete ya mostraba su nombre. «Es un placer conocerte, Lucía», sonrió él,
y había algo tan sincero en su sonrisa que ella no pudo evitar devolverla. Lucía. Mesa 8. La voz de don Manuel interrumpió el momento, y ella se apresuró a continuar con su trabajo. Durante la siguiente hora, entre el ir y venir de los clientes, Lucía y Alejandro intercambiaron breves fragmentos de conversación. Nada personal, nada profundo. Pero cada vez que ella pasaba cerca de su mesa, él encontraba alguna pregunta amable o un comentario sobre la comida que la hacía detenerse unos segundos. Cuando terminó de comer, Alejandro pidió la cuenta. Lucía le entregó el ticket, 120 pesos, una suma insignificante para él, pero que representaba casi 2 horas de trabajo para ella. Alejandro dejó 500 pesos sobre la mesa. «Quédate con el cambio», dijo con naturalidad. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. Es demasiado, señor. No puedo aceptarlo». «Por favor, insisto», respondió él poniéndose de pie. «La comida estuvo excelente y tu servicio aún mejor». Antes de que ella pudiera protestar nuevamente, Alejandro añadió: «Espero volver pronto». Y con esas palabras salió al frío de la noche, dejando a Lucía confundida, agradecida y sin entender por qué, con una extraña sensación de que algo importante acababa de comenzar. Lo que ella no podía saber es que Alejandro, mientras caminaba bajo la lluvia que ahora caía más suavemente, pensaba exactamente lo mismo. A sus 36 años, después de construir un imperio empresarial desde cero, nunca había sentido la conexión que experimentó con aquella sencilla garzonete de ojos verdes. Capítulo 2. 2 mundos diferentes. La alarma sonó a las 5 de la mañana con su estridente insistencia. Lucía extendió la mano, tanteando en la penumbra hasta encontrar su viejo celular. Lo apagó y se quedó mirando el techo desconchado durante unos segundos, reuniendo fuerzas para enfrentar un nuevo día. El cuarto de azotea que llamaba hogar era pequeño, apenas 6 metros cuadrados que contenían una cama individual, un ropero desvencijado, una mesita con una hornilla eléctrica y un baño diminuto separado por una cortina desteñida. En invierno hacía demasiado frío. En verano, el calor era sofocante. Pero era suyo, y lo había conseguido con su propio esfuerzo. Se levantó y se dirigió al baño improvisado. El agua fría la hizo estremecerse, pero ya estaba acostumbrada. Mientras se vestía, repasó mentalmente sus pendientes del día. Turno doble en el restaurante, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego de 5 a 10 de la noche. Entre medio, sus clases de contabilidad en un instituto técnico donde estudiaba con una beca parcial. Sus sueños de convertirse algún día en contadora parecían tan lejanos como las estrellas que apenas se veían desde su ventana por la contaminación lumínica de la ciudad. A las 5:30 ya caminaba por las calles semivacías, abrigada con una chamarra gastada dirigiéndose a la estación del metro. En su mochila llevaba su uniforme del restaurante, cuadernos para la clase y un pequeño recipiente con arroz y frijoles que sería su almuerzo. A esa misma hora, en el exclusivo barrio de Polanco, Alejandro Monteverde nadaba en la piscina climatizada del ático donde vivía solo, completando su rutina matutina de 50 largos. La vista desde la terraza abarcaba gran parte de la ciudad, una metrópoli que parecía diminuta desde las alturas. Su asistente personal, Martín, ya estaba preparando el desayuno y organizando la agenda del día, reuniones con inversionistas, extranjeros, una videoconferencia con sus gerentes en Europa y la revisión de los planos para su nuevo proyecto hotelero en Cancún. «Buenos días, señor», saludó Martín cuando Alejandro entró en la cocina, secándose el cabello con una toalla. «Su agenda está completa hasta las 7 de la tarde. ¿Quiere que programe la cena con los ejecutivos japoneses para hoy o prefiere posponerla?» Alejandro, con la mente aún en el pequeño restaurante de la noche anterior, respondió distraídamente: «Posponla. Para mañana, por favor. Esta noche tengo otros planes». Martín levantó una ceja sorprendido. En los 5 años que llevaba trabajando para Alejandro, rara vez lo había visto cambiar sus compromisos profesionales por asuntos personales.
Como usted diga, señor, respondió, haciendo la anotación en su tablet. Mientras desayunaba, Alejandro revisaba distraídamente los correos en su teléfono de última generación. Su imperio empresarial requería atención constante, pero por primera vez en mucho tiempo le costaba concentrarse. La imagen de aquella garzonete con ojos verdes seguía apareciendo en su mente. A sus 36 años, Alejandro Monteverde lo tenía todo: dinero, poder, reconocimiento. Huérfano como Lucía, pero en circunstancias muy diferentes, había construido su fortuna con determinación y astucia desde que heredó una pequeña empresa de su padre a los 18 años. Donde otros veían obstáculos, él encontraba oportunidades. Sin embargo, el éxito había llegado con un precio. Su camino hacia la cima, las relaciones personales se habían convertido en transacciones, las amistades en alianzas estratégicas y el amor simplemente había quedado relegado a aventuras pasajeras con mujeres que veían en él su cuenta bancaria antes que la persona. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Martín, notando su distracción. Alejandro parpadeó, volviendo al presente. Sí, perfectamente, respondió tomando su saco. Vamos, no quiero llegar tarde a la reunión con los alemanes. Mientras subía a su lujoso auto conducido por su chofer, Alejandro tomó una decisión impulsiva. José, antes de ir a la oficina, pasa por el centro. Hay un lugar que quiero visitar. La esquina tenía un aspecto muy diferente por la mañana. La luz grisácea del día nublado revelaba las grietas en las paredes, las mesas gastadas y los asientos remendados que la atmósfera íntima de la noche había ocultado. Lucía, con ojeras que delataban su cansancio, servía desayunos a trabajadores que comenzaban su jornada. No vio entrar a Alejandro, ahora vestido con un traje hecho a medida que lo identificaba inmediatamente como alguien fuera de lugar en aquel modesto establecimiento. ¿Mesa para uno, señor?, preguntó don Manuel, sorprendido por la presencia. ¿Sabe un cliente tan elegante a esa hora? Sí, gracias, respondió Alejandro, eligiendo estratégicamente una mesa en la sección que atendía Lucía. Cuando ella finalmente se giró y lo vio, la sorpresa hizo que casi derramara el café que llevaba en una bandeja. ¿Usted?, murmuró acercándose después de entregar los pedidos a otra mesa. Buenos días, Lucía, sonrió él. Pensé en probar el desayuno después de lo bien que cenó anoche. Ella se sonrojó ligeramente, aún desconcertada. No esperaba verlo de nuevo tan pronto, confesó, acomodando nerviosamente un mechón de cabello tras su oreja. Los chilaquiles verdes eran demasiado buenos para no volver, respondió él con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas razones. Durante el breve intercambio que siguió, mientras ella tomaba su orden, Alejandro confirmó lo que había percibido la noche anterior. Lucía no era solo hermosa de una manera natural y sin pretensiones, ya había una inteligencia y dignidad en ella que resultaba refrescante, comparada con el mundo calculador al que él estaba acostumbrado. Estudio contabilidad, mencionó ella cuando él le preguntó casualmente sobre sus planes del día. Tengo clases después del primer turno, antes de volver para el de la noche. ¿Contabilidad? Interesante elección, comentó él, genuinamente impresionado por su determinación. Debe ser difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Lucía se encogió de hombros, restándole importancia a lo que para ella era simplemente la realidad cotidiana. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, respondió con una filosofía simple pero profunda que golpeó a Alejandro con una verdad que había olvidado en su mundo de abundancia. Cuando terminó su desayuno y pagó, dejando nuevamente una propina generosa que hizo dudar a Lucía, Alejandro reunió el valor para dar el siguiente paso. Me preguntaba si comenzó sintiéndose extrañamente nervioso, como un adolescente, y no como el poderoso empresario que era. ¿Tienes algún día libre esta semana? La pregunta tomó a Lucía completamente por sorpresa. Sus ojos verdes se abrieron aún más, revelando confusión y una chispa de algo que podría ser interés. Yo, los lunes descanso, respondió finalmente. ¿Por qué?
Me gustaría invitarte a tomar un café, dijo él con sencillez, para conversar sin la presión de las mesas esperando ser atendidas. Lucía lo miró fijamente, evaluando la situación. Había aprendido a ser cautelosa, especialmente con hombres que parecían tener dinero. La experiencia le había enseñado que generalmente esperaban más de lo que ella estaba dispuesta a dar. ¿Por qué yo?, preguntó directamente sin rodeos. Ni siquiera me conoce. La honestidad de la pregunta sorprendió a Alejandro, acostumbrado a que las personas a su alrededor fingieran interés en él. Precisamente por eso, respondió con igual franqueza. Me gustaría conocerte. Hay algo en ti que... Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Que me parece auténtico. Escaso en estos tiempos. Algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, hizo que Lucía bajara sus defensas, al menos parcialmente. Este lunes a las 4, dijo finalmente, en la cafetería El Jarocho, a 2 cuadras de aquí. Pero solo un café. Alejandro sonrió, sintiendo una alegría desproporcionada para lo simple del acuerdo. Solo un café, confirmó. Allí estaré. Mientras salía del restaurante y subía nuevamente a su auto, donde José lo esperaba pacientemente, Alejandro sabía que acababa de hacer algo fuera de lo común. Por primera vez en años, había seguido un impulso que no tenía nada que ver con los negocios o el beneficio personal. Lo que no podía saber es que Lucía, mientras lo veía marcharse, sentía una mezcla similar de expectativa y confusión. Y aunque ninguno de los dos lo supiera todavía, ese simple solo un café estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El lunes llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Frente al pequeño espejo agrietado de su habitación, se probaba por tercera vez la única blusa bonita que tenía, un regalo de cumpleaños de su amiga Teresa. Nunca había sido especialmente vanidosa, pero hoy, por alguna razón, quería verse bien. Es solo un café, se repitió a sí misma. No significa nada. Y, sin embargo, mientras cepillaba su largo cabello castaño, no podía evitar sentir un nudo de nervios en el estómago. Había algo en Alejandro que despertaba su curiosidad. No era solo su evidente educación o la generosidad de sus propinas. Era la forma en que la miraba, como si realmente la viera. A las 3:40, Lucía ya esperaba en El Jarocho, una cafetería modesta pero limpia, decorada con fotografías antiguas de Veracruz. Había elegido una mesa al fondo, donde la luz que entraba por la ventana creaba un ambiente acogedor. A las 4 en punto, la puerta se abrió y entró Alejandro. Vestía más casual que cuando lo había visto en el restaurante. Jeans oscuros y una camisa blanca sencilla. Aún así, había algo en su porte que lo distinguía, una seguridad natural que no pasaba desapercibida. «Hola», saludó él al llegar a su mesa, con una sonrisa cálida. «Espero no haberte hecho esperar». «Acabo de llegar», mintió ella indicándole la silla frente a la suya. Tras pedir 2 cafés, un americano para él, un capuchino para ella, se instaló entre ambos un breve silencio. Ese momento incómodo, cuando 2 desconocidos intentan encontrar un punto de partida. Entonces, contabilidad, comenzó él recordando lo que ella había mencionado. ¿Qué te llevó a elegir esa carrera? Los ojos de Lucía se iluminaron ligeramente. Pocos le preguntaban sobre sus estudios con genuino interés. Los números nunca. «Mienten», respondió. «Me gusta su honestidad, su precisión. En un mundo donde todo parece tan impredecible, los números ofrecen certeza. 2 más 2 siempre serán 4, sin importar quién haga la cuenta o dónde». Alejandro la observó con nueva admiración. La respuesta revelaba una profundidad que iba más allá de lo práctico. «¿Y tú?», preguntó ella, tomando un sorbo de su capuchino. «¿A qué te dedicas?». La pregunta que Alejandro había estado temiendo llegó antes de lo esperado. Por un momento consideró mentir o disfrazar la verdad, pero algo en la transparencia de aquellos ojos verdes lo hizo decidirse. «Por la honestidad. Soy empresario», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Dirijo varias compañías». Lucía asintió sin parecer especialmente impresionada. «¿Qué tipo de empresas?». «Principalmente hoteles y tecnología», continuó él.
Empecé con una pequeña empresa familiar y, digamos que las cosas fueron bien. La ambigüedad en su respuesta hizo que Lucía entornara ligeramente los ojos, intrigada. ¿Cuán bien?, preguntó directamente. Alejandro respiró hondo. No estaba acostumbrado a hablar de su riqueza con personas que no la conocieran de antemano, precisamente para evitar que ese dato cambiara la dinámica de la relación. Lo suficientemente bien como para vivir cómodamente, respondió optando por la moderación. Lucía lo miró fijamente, como evaluando la veracidad de sus palabras. Finalmente, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Tienes miedo de decirme que eres rico, ¿verdad?», preguntó con sorprendente perspicacia. La directa observación tomó a Alejandro desprevenido. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró, sin palabras, hasta que finalmente dejó escapar una risa genuina. «Eres buena», admitió. «Sí, podría decirse que tengo una posición económica privilegiada». «Lo imaginé por tus propinas», dijo ella encogiéndose de hombros. «Nadie deja 400 pesos de propina por unos chilaquiles, a menos que 400 pesos no signifiquen mucho para él». «¿Te molesta?», preguntó Alejandro, súbitamente preocupado. Lucía pareció reflexionar antes de responder. «Me molestaría si pensaras que puedes comprarme con eso», dijo finalmente. «O si creyeras que tu dinero te hace mejor persona que yo». «Jamás pensaría eso», respondió él con absoluta sinceridad. «Entonces no me molesta», sonrió ella. «El dinero es solo una herramienta, como un martillo. No es ni bueno ni malo por sí mismo. Depende de quién lo use y para qué». Nuevamente, la profundidad de su respuesta sorprendió a Alejandro. En su mundo, rodeado de personas obsesionadas con el estatus y las apariencias, una visión tan clara y sencilla de la riqueza resultaba refrescante. La conversación fluyó con naturalidad después de ese momento de honestidad. Hablaron de libros. Él admiraba a García Márquez, ella prefería a Rulfo. De películas, compartían una afición por el cine de los años 50 y de sus lugares favoritos en la ciudad, coincidían en su amor por Coyoacán. 2 horas pasaron como minutos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja a través de la ventana, ambos se sorprendieron de lo rápido que había transcurrido el tiempo. «Debería irme», dijo Lucía finalmente, mirando su reloj. «Tengo que preparar algunas cosas para mis clases de mañana». Alejandro asintió, consciente de que no quería que ese momento terminara. «¿Puedo acompañarte a casa?», preguntó. Una sombra cruzó el rostro de Lucía. Por primera vez en la tarde, pareció incómoda. «Preferiría que no», respondió con suavidad pero firmeza. Mi lugar no es como al que estás acostumbrado». Alejandro entendió inmediatamente. Su orgullo, su dignidad, le impedían mostrarle las condiciones en las que vivía. «Lo entiendo», dijo simplemente. «¿Puedo al menos acompañarte a la estación del metro?». Ella asintió, agradecida por su comprensión. Mientras caminaban por las calles del barrio, con la suave brisa del atardecer acariciando sus rostros, Alejandro tomó otra decisión impulsiva. «Me gustaría verte de nuevo», dijo. «Si tú quieres, claro». Lucía lo miró de reojo con una media sonrisa. ¿Por qué querría un empresario exitoso seguir viéndose con una simple garzonete?, preguntó con una mezcla de curiosidad genuina y ligera provocación. Alejandro se detuvo, haciendo que ella también se detuviera. La miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el corazón de Lucía diera un pequeño salto. «Porque contigo puedo ser simplemente Alejandro», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. No el empresario, no el jefe, no el millonario, solo un hombre de 36 años que disfruta conversando con una mujer inteligente y auténtica. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una verdad que ninguno había anticipado. Lucía sostuvo su mirada, buscando cualquier señal de falsedad, pero no encontró ninguna. «El próximo lunes, misma hora, mismo lugar», dijo finalmente, con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes. «Pero esta vez, yo invito.
Antes de que Alejandro pudiera protestar, ella se puso de puntillas y le dio un rápido beso en la mejilla. «Gracias por el café», murmuró, y luego se alejó rápidamente hacia la entrada del metro. Alejandro se quedó, inmóvil, con la mano en la mejilla donde los labios de ella habían dejado una huella invisible pero poderosa. Sintió una calidez expandiéndose en su pecho, un tipo de felicidad simple que había olvidado que existía. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, mientras Lucía desaparecía entre la multitud y Alejandro regresaba lentamente a su auto donde José lo esperaba pacientemente, era que sus vidas estaban a punto de complicarse de maneras que ninguno podía prever. Porque el mundo de Alejandro Monteverde, con todos sus lujos y privilegios, también tenía sus propias reglas, expectativas y peligros, y algunos de ellos estaban observando, esperando, preparándose para atacar lo que percibían como una debilidad recién descubierta en uno de los hombres más poderosos de México. Durante las siguientes semanas, los lunes se convirtieron en el día favorito de Lucía. La cafetería El Jarocho se transformó en su rincón especial, donde ella y Alejandro construían lentamente un puente entre sus mundos tan distintos. Él le contó sobre su infancia privilegiada, pero solitaria, sobre la presión de heredar el negocio familiar, cuando apenas era un joven de 18 años tras la muerte repentina de su padre, y sobre la soledad que paradójicamente crecía con cada nuevo éxito empresarial. Ella le habló de sus padres, trabajadores incansables que murieron en un accidente de autobús, de los años difíciles viviendo con su tía, y de cómo había luchado por cada pequeño logro en su vida. A pesar de las evidentes diferencias en sus circunstancias, descubrieron similitudes sorprendentes. Ambos eran huérfanos. Ambos valoraban la independencia, ambos desconfiaban de las relaciones superficiales, y ambos poseían una determinación que los había ayudado a sobrevivir en sus respectivos mundos. «Nunca he traído a nadie aquí», confesó Lucía en su quinto encuentro, mientras subían las estrechas escaleras que llevaban a su cuarto de azotea. Después de semanas conociéndose, finalmente había accedido a mostrarle su hogar. Alejandro, entendiendo lo significativo del gesto, había prometido venir solo, sin chofer, vestido de la manera más sencilla posible para no llamar la atención en aquel barrio humilde. El pequeño espacio que Lucía llamaba hogar estaba impecablemente limpio, ordenado con el esmero de quien valora lo poco que tiene. Sobre la mesa había preparado una sencilla merienda, quesadillas hechas por ella misma y agua de Jamaica. «Es acogedor», dijo Alejandro sinceramente, mientras se sentaba en la única silla disponible. Lucía soltó una pequeña risa. «No tienes que ser diplomático», respondió sentándose en el borde de la cama. «Sé que es pequeño y simple comparado con lo que estás acostumbrado. Sin embargo, hay algo aquí que falta en mi departamento», comentó él, mirando a su alrededor con genuina admiración. «Se siente como un verdadero hogar». La observación, tan honesta y desprovista de lástima, hizo que Lucía lo mirara con nuevos ojos. Había esperado condescendencia, pero solo encontró respeto. «¿Sabes?», dijo ella pasándole una quesadilla recién hecha. «Cuando nos conocimos pensé que eras solo un cliente amable. Luego, cuando supe de tu dinero, temí que fueras uno de esos ricos que juegan con la gente humilde por diversión. Pero ahora…», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Ahora creo que eres simplemente un hombre bueno que, casualmente, tiene dinero». Alejandro sintió que aquellas palabras sencillas eran el cumplido más valioso que había recibido en su vida. «Y tú», respondió tomando suavemente su mano, «eres la mujer más valiente y auténtica que he conocido». El momento que siguió fue uno de esos silencios perfectos donde las miradas dicen más que 1000 palabras. Sus ojos se encontraron y ambos supieron que lo que había comenzado como un café casual se había transformado en algo profundo e irreversible. El beso que siguió fue tan natural como inevitable, tan dulce como el agua de Jamaica que compartían, tan sincero como las conversaciones que habían construido su relación. «Tengo miedo»,
confesó Lucía después, con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, mientras veían el atardecer desde su pequeña ventana. Nuestros mundos son tan diferentes. A veces pienso que esto es solo un sueño, que un día despertaré y tú, simplemente, habrás desaparecido. Alejandro la abrazó con más fuerza, sintiendo en su propio corazón el mismo temor. También tengo miedo, admitió, besando suavemente su cabello. Pero no de que nuestros mundos sean diferentes, sino de no ser digno del tuyo. Lucía levantó la mirada sorprendida. ¿Qué quieres decir? Tu mundo es real, Lucía, explicó él, con una emoción que pocas veces dejaba ver. Está lleno de esfuerzo verdadero, de luchas auténticas, de pequeñas alegrías ganadas con sudor. El mío, a veces siento que vivo en una burbuja artificial, donde todo tiene precio, pero nada tiene valor real. Las palabras de Alejandro tocaron algo profundo en Lucía. Por primera vez, entendió que la riqueza podía ser también una forma de pobreza, una jaula dorada que aislaba a quien la habitaba. Quizás por eso nos encontramos, susurró ella, acariciando suavemente su rostro. Para recordarnos que la vida es más que nuestras circunstancias. La noticia explotó un martes por la mañana, 3 meses después de su primer encuentro. Lucía estaba sirviendo el desayuno en la esquina, cuando Teresa, una compañera de trabajo, entró corriendo con una revista en la mano. «Lucía, mira esto», exclamó, mostrándole la portada. El corazón de Lucía se detuvo un instante. Ahí en la portada de una revista de chismes había una foto de ella y Alejandro tomados de la mano, saliendo de un pequeño cine de barrio donde habían ido a ver una película clásica el fin de semana anterior. El titular sensacionalista y cruel decía «El multimillonario Alejandro Monteverde» y su romance con una garzonete, amor verdadero o juego peligroso. Esto no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Es verdad?», preguntó Teresa con los ojos abiertos como platos. «¿Estás saliendo con Alejandro Monteverde?» El Alejandro Monteverde. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. «Lo siento tanto. Acabo de verlo. Voy para allá». Los siguientes días fueron un torbellino. Los paparazzi aparecieron frente a la esquina y frente al pequeño edificio donde vivía Lucía. Los clientes del restaurante comenzaron a pedirle fotos o a hacer preguntas incómodas. En las redes sociales, su nombre se convirtió en tendencia, con especulaciones crueles sobre sus verdaderas intenciones. Don Manuel, preocupado por la situación, le sugirió tomar unos días libres hasta que el escándalo disminuyera. Sus compañeros de la escuela de contabilidad la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia. Su vida, antes anónima y tranquila, pese a sus dificultades, ahora estaba expuesta al escrutinio público. Alejandro no lo estaba pasando mejor. Sus socios comerciales cuestionaban sus decisiones personales, preocupados por la imagen de la empresa. Viejas amigas lo llamaban para preguntarle, con fingida preocupación, si estaba siendo manipulado o extorsionado. Su equipo de relaciones públicas le sugería terminar la relación o, como mínimo, mantenerla en absoluto secreto. Una noche, una semana después de que estallara el escándalo, Alejandro apareció en la puerta de Lucía. Había logrado evitar a los fotógrafos, pero su rostro mostraba las señales del agotamiento y la preocupación. «No puedo seguir haciéndote esto», dijo apenas ella abrió la puerta. «Estás sufriendo por mi culpa». Lucía lo hizo pasar y cerró la puerta. Se sentaron en la pequeña cama, el único lugar para sentarse además de la silla. «Tú no me estás haciendo nada», respondió ella con firmeza. «Son ellos, con su necesidad de convertir todo en un espectáculo. Pero si yo no fuera quien soy, si no fueras quien eres, quizás nunca nos habríamos conocido», interrumpió Lucía tomando sus manos. «No te culpes por esto». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y dolor. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. «No una solución, pero tal vez una pausa para que podamos pensar con claridad. Te escucho.
Tengo una cabaña en las montañas, cerca de Valle de Bravo. Es sencilla, aislada. Nadie sabe de ella excepto Martín, y él nunca hablaría. Podríamos ir allí un tiempo, lejos de los fotógrafos, lejos de todo, hasta que decidamos qué hacer. Lucía consideró la propuesta. Nunca había dejado su trabajo por tanto tiempo, y sus clases estaban a punto de terminar el semestre, pero la presión constante de las últimas semanas la había agotado física y emocionalmente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «2 semanas», respondió él. «Lo suficiente para respirar aire puro y pensar con claridad. Puedo trabajar remotamente desde allí, y tú podrías estudiar para tus exámenes finales sin distracciones». La idea de escapar, de tener un refugio donde simplemente ser ellos mismos, resultaba tentadora. «De acuerdo», aceptó finalmente. 2 semanas. La cabaña resultó ser mucho más que una simple estructura de madera en las montañas. Aunque efectivamente era sencilla comparada con las otras propiedades de Alejandro, tenía todas las comodidades: electricidad, agua caliente, una pequeña pero completa cocina y una terraza con una vista espectacular del valle y el lago. Los primeros días fueron como un sueño. Despertaban con el canto de los pájaros, desayunaban tranquilamente en la terraza, caminaban por los senderos del bosque, cocinaban juntos y pasaban las noches conversando frente a la chimenea o contemplando las estrellas, más brillantes allí que en la contaminada Ciudad de México. Alejandro trabajaba algunas horas cada mañana en su computadora, mientras Lucía estudiaba para sus exámenes. El resto del tiempo era para ellos, para conocerse sin las presiones externas, para amarse con la libertad que da la privacidad. Fue durante la segunda semana cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Habían salido a caminar por el bosque y llegaron a un pequeño claro donde un riachuelo formaba una poza cristalina. El sol de la tarde filtraba su luz entre las hojas de los árboles, creando patrones danzantes sobre el agua. «Este lugar parece mágico», comentó Lucía, sentándose en una roca junto al agua. «Lo es», respondió Alejandro, sentándose a su lado. «Lo descubrí hace años cuando compré la cabaña buscando un lugar para escapar del mundo, pero nunca había sentido su verdadera magia hasta ahora. Contigo». Ella sonrió apoyando su cabeza en el hombro de él. «¿Sabes qué he estado pensando estos días?», continuó Alejandro después de un momento de silencio. «¿Qué?». «Que toda mi vida he estado construyendo cosas, empresas, edificios, fortuna, cosas que creía importantes, que definían quién era yo. Pero fue necesario conocerte para darme cuenta de que nada de eso importa realmente si no tienes con quién compartirlo». Lucía levantó la mirada, conmovida por la sinceridad en su voz. «Cuando regresemos», dijo Alejandro tomando sus manos, «quiero empezar de nuevo. No como Alejandro Monteverde, el empresario millonario, y Lucía Hernández, la garzonete. Solo como Alejandro y Lucía, 2 personas que se encontraron por casualidad y decidieron caminar juntos». «¿Qué estás proponiendo exactamente?», preguntó ella con el corazón acelerado. Alejandro respiró profundo, como reuniendo valor. «Quiero casarme contigo, Lucía. No por conveniencia, no por apariencias, sino porque te amo. Te amo con una sencillez y una verdad que nunca había experimentado». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía, lágrimas de sorpresa, de emoción, de incredulidad. «Pero», intentó hablar, «la gente dirá, que digan lo que quieran», la interrumpió él con firmeza. «He pasado toda mi vida preocupándome por lo que los demás piensan, construyendo una imagen, manteniendo apariencias. Estoy cansado de vivir para el mundo exterior. Quiero vivir para nosotros». Lucía lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier señal de duda, pero solo encontró determinación y amor. «Lo que propongo», continuó Alejandro, «es que dejemos de escondernos, que enfrentemos juntos lo que venga, los comentarios, las especulaciones, todo, y que mientras lo hacemos construyamos algo que valga realmente la pena, una vida compartida». El silencio que siguió pareció eterno.
Solo se escuchaba el murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros. Finalmente, Lucía habló. «Tengo que confesarte algo», dijo con voz suave. «Algo que no te he dicho». Alejandro esperó, repentinamente preocupado. «Desde que era niña», continuó ella, «mi abuela me contaba historias de amor verdadero. Me decía que cuando encontrara el amor de mi vida, lo sabría sin dudas. Siempre pensé que eran cuentos de hadas, fantasías para niñas ingenuas, hasta que te conocí». Alejandro sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho. «Sí», dijo Lucía finalmente, con una sonrisa radiante a través de las lágrimas. «Sí quiero casarme contigo, y no me importa lo que diga el mundo entero». Se besaron allí, junto al agua cristalina, bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles, sellando una promesa que trascendía mundos, circunstancias y prejuicios. 6 meses después, en una ceremonia íntima realizada en la misma cabaña donde habían decidido unir sus vidas, Alejandro y Lucía se casaron rodeados únicamente de las pocas personas que realmente importaban. Teresa, la fiel amiga de Lucía; don Manuel, que la había tratado como a una hija; Martín, el asistente que se había convertido en amigo; y la tía de Lucía, que finalmente había entendido que este no era un cuento de interés, sino de amor verdadero. La noticia, por supuesto, generó un nuevo escándalo mediático. Pero esta vez, Alejandro y Lucía no se escondieron. Enfrentaron juntos los comentarios, las especulaciones, las miradas de sorpresa o desdén, y con el tiempo, lo que había comenzado como un escándalo se transformó en una historia de esperanza, una prueba viviente de que el amor verdadero existe y puede superar cualquier barrera social. Lucía terminó su carrera de contabilidad y, para sorpresa de muchos, no se convirtió en la esposa trofeo que algunos esperaban. En cambio, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar educación y oportunidades laborales a jóvenes de escasos recursos, especialmente a mujeres que, como ella, luchaban contra las adversidades de la vida. Alejandro, por su parte, descubrió que su riqueza podía ser una herramienta para el cambio positivo cuando se utilizaba con sabiduría y compasión. Bajo la influencia de Lucía, reorientó parte de sus negocios hacia proyectos con impacto social, creando empleos dignos y oportunidades reales para comunidades necesitadas. Y cada año, en el aniversario de su primer encuentro, volvían a la esquina. Se sentaban en la mesa 5 y pedían chilaquiles verdes y café de olla. Don Manuel, que ahora era copropietario del lugar gracias a la inversión de la pareja, siempre les reservaba esa mesa, recordándoles a ambos que las cosas más extraordinarias pueden comenzar en los lugares más ordinarios. Porque a veces, lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, sino a quien encontramos en el camino. Y a veces, alguien nos sirve como a cualquier otra persona, sin saber que ese simple acto está a punto de cambiar 2 mundos para siempre.